La canción del día de hoy es Mar de Emociones de Afrosound y Jorge Juan Mejía. Ahora vamos con el ejercicio. Dice lo siguiente. Se tiene un cilindro de radio R y altura h y un cono de radio 2R y altura 2h. Sobre las dos figuras es correcto asegurar que el volumen del cono es 4 tercios el volumen del cilindro, el volumen del cono es 8 tercios el volumen del cilindro, el volumen del cilindro es 8 tercios el volumen del cono o el volumen del cilindro es 4 tercios el volumen del cono. Entonces recordemos que una herramienta bastante útil para comparar cosas es la división. La división nos permite comparar cuántas veces es más grande una cosa con respecto a la otra. Entonces, ¿cómo vamos a proceder? Hallamos el volumen del cilindro y lo dividimos entre el volumen del cono. Si no nos sale ninguna de estas relaciones, entonces simplemente volteamos la fracción y dividimos el volumen del cono entre el volumen del cilindro y nos tiene que salir alguna. ¿Listo? Entonces, justamente iniciemos por ahí. Calculemos el volumen del cilindro. Entonces, lo voy a simbolizar con esta V. Y entonces el volumen del cilindro, ¿cómo es? Pi por radio al cuadrado por altura. Y me dicen que tiene radio R y altura h. Entonces su volumen es este mismo acá, porque justamente si el radio es R, entonces R al cuadrado da esto acá y la altura es h. Te reemplazo h por h. Listo. Ahora calculemos el volumen del cono. De recordar que el cono es una especie de pirámide. Y las pirámides podemos hallarles el volumen de la siguiente manera. 1/3 del área de la base por la altura, ¿listo? Entonces, como el cono es una pirámide que tiene justamente base circular, entonces cuando hablamos de área de la base estamos hablando de área de un círculo. El área de un círculo es pi por radio al cuadrado. Listo. Por la altura. Ahora, nos dicen que el radio es 2R, entonces reemplacemos 1/3 de pi por el radio que es 2R elevado al cuadrado. Y me dice que la altura es 2h. Listo, entonces vamos a operar esto. Recuerden que cuando tengo un producto elevado a un exponente, entonces el exponente se reparte en cada uno de los términos que componen el producto, es decir, en cada uno de sus factores. 2 al cuadrado me da 4 y r al cuadrado, r cuadrado por 2h. Recuerden que todo esto está multiplicando. Entonces si opero todo el numerador me queda 4 por 2, 8 y r cuadrado por altura. ¿Listo? Recuerden que el producto es conmutativo, es decir, que no importa el orden en el cual yo opere. Podría poner primero el pi, después r cuadrado, después h y al final el 8. Sin embargo, a mí me gusta este orden. Primero constantes y después ya las expresiones algebraicas sobre 3. Listo. Entonces ya calculé el volumen del cono y el volumen del cilindro. Entonces, ¿qué hago para compararlo? Simplemente divido. Entonces voy a hacer el volumen del cono, perdón, del cilindro, que es B, dividido entre el volumen del cono. Listo. Entonces, ¿qué me dio el volumen del cilindro? El volumen del cilindro me dio simplemente pi r al cuadrado por altura. Y esto está dividiendo entre 8 tercios, 8 pi r cuadrado por h sobre 3. ¿Listo? Entonces recuerden que cuando o el numerador o el denominador es una fracción, me toca hacer producto de extremos y de medios. Entonces, para eso, el primer requisito, ¿cuál es? El primer requisito es que tanto en el numerador como el denominador tenga una fracción. En el numerador no tengo una fracción, entonces ¿qué hago para solucionarlo? Simplemente le pongo un 1 acá. Listo. Producto de extremos, esto me daría 3 veces pi r al cuadrado por h sobre 8 pi r al cuadrado por h. ¿Por qué? Porque justamente es 8, todo esto por 1. Listo, entonces se va pi, se va r cuadrado y se va h. Entonces, ¿qué podemos decir? Como el que está en el numerador es el volumen del cilindro, entonces digo que el volumen del cilindro es 3/8 de el que está en el denominador. Volumen del cono, si hubiéramos hecho las cosas al revés, es decir, el volumen del cono entre el volumen del cilindro, hubiésemos obtenido 8 tercios. Entonces diríamos que el volumen del cono es 8 tercios el volumen del cilindro. Pero bueno, como partimos con el volumen del cilindro en el numerador, entonces, ¿qué decimos? Concluimos que el volumen del cilindro es 3/8 el volumen del cono. Entonces vamos a ver si es cierto. El volumen del cilindro es, aquí nos dio 3/8. Miren que aquí no está, ¿cierto? Dice 8 tercios o 4 tercios. Entonces, ¿qué hago? Pues simplemente no me complico y volteo la igualdad. Simplemente volteo aquí numerador y denominador. Y también, pues en el resultado, si aquí me dio 3/8, 8 tercios. Y entonces, ¿ahora qué digo? Digo justamente que el volumen del cono es 8 tercios el volumen del cilindro. Y esa opción sí está acá. Luego, esta es la respuesta correcta. Recuerden que mañana nos vemos con una nueva canción y un nuevo ejercicio.